Ya algo les estuvimos contando, ¿sí? Hay información de último momento, a ver. La información es de último momento. Atención con lo que va a contar Hugo Machiavelli. Atención porque es verdaderamente escandaloso lo que está pasando en la causa de este hombre. En la causa que lo tiene como protagonista al Caballo Suárez. Ya les vamos a contar de quién se trata, por si hay gente que no sabe. Sí, el titular del SOMU, el que fue titular del SOMU, que acaba de recuperar la libertad, pero que llegó a estar en prisión por un testimonio fundamental, por un hombre clave, por un testigo clave que ahora está en riesgo. Hugo Machiavelli. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Facundo, buenas noches. Es exactamente como vos decís. Hoy recordemos la información. El Tribunal Oral Federal número 4 finalmente excarceló a Omar Caballo Suárez en la causa por la asociación ilícita, extorsión y entorpecer vías navegables, en donde está en pleno juicio oral. Recordemos que ya tenía prisión domiciliaria, pero en este caso el Tribunal Oral Federal número 4 le concede la excarcelación, es decir, que puede salir del ámbito donde estaba viviendo, un departamento hasta donde sabemos, un poquito más alejado de su familia, pero sí en prisión domiciliaria. Recordemos que hay dos causas más que están en proceso de investigación contra Caballo Suárez, las dos por lavado de dinero. Sí. Las dos las tiene el juez Canicoba Corral, pero el denunciante, sí, junto con Gladys González en pero su a ver, momento... espera, Hugo, porque me parece que el título que estás dando esta noche, en el comienzo de 4 días, pasaron 3 minutos, en una noche ya cerrando el año, das la información de que hay un testigo, una persona que fue clave para la causa del Caballo Suárez, que está amenazada. Exactamente, se llama Máximo Padilla, es un empresario naviero que en su momento tardó bastante tiempo en animarse a dar la cara, luego de haber sido amenazado. Incluso en la cornisa en su momento dimos algunas intervenciones telefónicas, sí, donde se escuchaba la voz de Suárez amenazándolo con parar su barco y su empresa. Esta situación la vivió durante mucho tiempo hasta que se cansó. Padilla se animó a hablar, hizo lo propio ante la justicia. Fue importante su declaración, de hecho es la que es de algún este modo... hombre, a ver, atención, es este hombre. Es este hombre. ¿De qué manera Hugo lo amenazaron de muerte? Bueno, en ese... Perdón, te hago una pregunta antes. ¿Este hombre tiene custodia policial, me imagino? Hasta hoy. Mirá qué cosa es decir, casual. Que la segunda noticia es que le levantaron la custodia policial a un hombre que fue clave en la captura del Caballo Suárez, en la causa del Caballo Suárez. Totalmente, un hombre que lo conoce muy bien, un hombre que se dedicó y que hasta hace un tiempo era desconocido para la mayoría, pero que muy conocido dentro del ámbito en donde Caballo Suárez tenía, digamos, control absoluto del punto de vista sindical y otras también manifestaciones de aprietes, sí, que obran en la causa. Máximo Padilla... Es este hombre que estamos viendo. Este hombre... ¿Vos lo llegaste a entrevistar, Hugo, en su momento? Lo llegué a entrevistar en su momento. Máximo Padilla, ya te digo, no quería hablar. Sus propias familias... ¿Habrá chances, Hugo, de que nos atienda, de que Máximo Padilla... Nosotros se lo pedimos. Hable... Vos sabés que estuvimos trabajando con eso. Que hable y que cuente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Estamos hablando de un hombre que está sin custodia policial, que en algún momento tuvo custodia policial por la causa. Ya recordemos bien por qué estuvo preso el Caballo Suárez y que ahora, de un momento a otro, en pocas horas, liberaron al Caballo Suárez y al mismo tiempo quedó prácticamente en una suerte de limbo el testigo, sin custodia y amenazado. Recordá la causa del Caballo Suárez. Claro, la causa por la que hoy es excarcelado es la asociación ilícita, también por extorsión y por entorpecer vías navegables. A ver, espera, Hugo, espera. ¿Está en línea el testigo? Está en línea Máximo Padilla. Padilla, Facundo Pastor en A24. Buenas noches, ¿cómo le va? Facundo, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos en esta noche. ¿Le sacaron la custodia policial?
Sí, ayer. Ayer como, digamos, como regalo de fin de año o Navidad, me sacaron a custodia, lo cual no hubiera sido tan grave si no lo dejan libre al caballo. Claro. Ahora, ya dejándolo libre, se complica más la cosa, ¿no? Claro, claro. Desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto. Empiezo por el comienzo, para la gente que no siguió la causa. Hay mucha gente que conoce al personaje, pero que no conoce la causa. ¿Por qué usted tenía custodia policial? Vamos a empezar por el comienzo. ¿Usted lo denunció al Caballo Suárez? Sí, yo lo denuncié y al cabo de 30 días de haberlo denunciado, digamos, en realidad esto empezó vía Majul. Yo hablé con Majul, me dijo, ¿te animás a hacerlo en televisión, a decir lo que estás...? Y bueno, lo dije, al día siguiente me llamaron del juzgado de Canicoba Corral y me presentaron como testigo. Hice mi declaración testimonial ahí y al cabo de 10, 15 días me di cuenta que el único camino que tenía para seguir era querellarlo. Así que le inicié una querella y estoy combatiendo con esa querella desde el 2016. A ver, usted es o era un empresario naviero vinculado al SOMU. Cuéntenos un poco su historia. Sí, la empresa tiene más de... ya va a tener casi 40 años, es una empresa de familia. Yo hace 35 años que trabajo en la compañía. Hemos llegado entre barcos propios, contratados y demás a operar 12 barcos, y en ese momento fue cuando el caballo decidió que le tenía que dar el 51% de las acciones de la empresa a cambio de protección. Pero perdón, a ver si entiendo bien para hacerlo sencillo. El titular, el secretario general del sindicato de la actividad que usted desarrollaba, ¿le pidió el 51% de la empresa? Sí, sí. Yo le dije, ¿cuánta plata ponés? Y menudo lío se armó, pero... ¿Usted le preguntó cuánta plata ponía él? Claro. Claro, porque la empresa tiene un costo, un valor. Las acciones valen plata. Claro. Máximo. Sí. No, le quería preguntar, Hugo Machiavelli, acá le quería preguntar porque recuerdo que usted había grabado la conversación con Caballo Suárez para guardar ese registro sobre este apriete que usted denunciaba le hacía el ex titular del SOMU. ¿Eso pudo aportarlo a la justicia, ese audio que nosotros dimos a conocer en La Cornisa en su momento? Sí, dimos 3 audios, uno a Rigoberto Suárez, otro a él, a Omar Suárez, y el otro a la mano derecha de Suárez, que no recuerdo el nombre. Los aportamos a la justicia, la Policía Federal los desgrabó, yo los aporté con escribano, o sea, todo formalmente bien hecha la prueba, y hasta el día de la fecha no tengo ningún comentario del juez respecto de esas grabaciones. Claro. No citó nunca a nadie de los... Pero, a ver, Máximo, cuando le pide el 51% de la empresa, usted le responde que si él iba a hacer un aporte de capital para comprar la empresa. Por supuesto que no lo hace, y a partir de ahí, ¿qué pasa en su vida? Y a partir de ahí cambió todo, porque me paraban los barcos por cualquier situación, inventaban conflictos todo el tiempo, hasta que con tantos conflictos inventados llegamos al Ministerio de Trabajo, y en una audiencia donde estaban todos los sindicatos marítimos, incluyéndolo al Caballo Suárez, adelante de Noemí Rial, que falleció hace un par de semanas atrás, me planteó que tenía que dejar la actividad, que los barcos míos iban a pasar a ser de él y que lo iba a presentar al día siguiente eso en YPF. Cumplió, fue a YPF, lo dijo, YPF lo recibió, o sea, realmente fue para mí fue un desastre. No, es tremendo lo que cuenta, Máximo. A ver, haga un punto ahí. Vamos a reiterar esta información de último momento. Hoy fue liberado el Caballo Suárez. Sí. Pero al mismo tiempo y en forma paralela, a uno de los hombres que lo había denunciado, al propio Caballo Suárez, le quitaron la custodia policial y por otro lado lo amenazaron. Hugo, ¿qué documento tenés? Claro, lo que vamos a escuchar a continuación, que es un documento que está presentado en la justicia, es la grabación en donde Padilla recibe y denunció
al Caballo Suárez por apriete. Es esta grabación de la cual el propio Padilla dice que la justicia... Exactamente. A ver, escuchémosla. Lo que quiero que vos me entiendas es que... Yo te entiendo por más que vos me quieras explicar, somos demás. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Necesito que te digo, ¿no? Porque cuando hacemos la denuncia donde vos quieras y yo con los papeles donde tengo... Pero yo por qué te voy a hacer una denuncia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a estar denunciando? No te dejo mover los remolcadores a tu barco, no te dejo trabajar. No, no es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Bueno, cuando vos pagues se levanta el conflicto. Yo entiendo lo que vos querés decir de pagar, pero para pagar se necesita trabajar. Y si yo no puedo... Si yo trabajo, la guita te la llevas vos y la gente no le pagás. No es cierto que me la llevo yo. Yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo de... No demostrás nada. Tenés la devolución, mientras no pagues, no te vas a mover. Quedó, a ver, Hugo, quedó claro. Quedó claro. Digo, quien hablaba era Máximo, que nos está escuchando, Máximo Padilla y el propio Caballo Suárez. Fíjate cómo se da vuelta la historia. En ese momento Caballo Suárez era amo y señor de todo lo navegable en la Argentina, se reunía con Cristina Fernández, construía una isla propia que era del sindicato con el nombre de su madre, tenía empresas armadas por las cuales se investiga el lavado de dinero. Una isla propia con el nombre de su madre. Exactamente, sí, hay un ¿Una video. isla para qué? Una isla supuestamente para personas del sindicato, pero era propia, porque la gente del sindicato que lo denunció también Pero a él, una isla, ¿te podés no podía, en Corrientes. Muchos ¿Puedes decían que comprar era, una isla? tenía una isla a nombre del sindicato que está investigada como parte de esta asociación ilícita y del lavado de dinero a través de varias empresas que constituyó Caballo Suárez, con dinero que venía del sindicato y con distintas actividades conexas. En ese momento, fíjate vos lo que pasaba, Máximo se animaba a denunciarlo, lo denunció, la causa avanzó, hoy está en juicio oral una de las acciones judiciales en contra de Caballo Suárez, pero queda en libertad y el denunciante queda sin custodia. Máximo, ¿cómo son estas horas en su vida? ¿Cómo se está cuidando usted? Te soy honesto, son malas, son feas, porque yo colaboré muchísimo con Gladys González para que ella, en su intervención en el gremio... Y que ahora usted quedó solo, prácticamente. Ahora claro, Gladys se retiró, se fue, está haciendo otra función, cumpliendo otra función en la parte de gobierno. Bien. Y está la causa 4683, que es la causa principal, aquella que era por entorpecimiento a la navegación, donde no hay ninguno de los actores principales que se haya seguido. Bueno, vamos a seguir bien de cerca, Máximo, la causa. Por supuesto que queda conectado permanentemente con Hugo. Muchísimas gracias. Máximo Padilla, el hombre que denunció al Caballo Suárez. El Caballo Suárez era el líder del SOMU. El SOMU es el sindicato de los marítimos. En las últimas horas salió en libertad. Vamos a ampliar este tema seguramente en las próximas horas. Está Chiche Dualde con nosotros. Hola Chiche, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, ¿sigue habiendo lugar para esta Argentina que acabamos de escribir? Bueno, yo escuché el día de la asamblea al presidente decir nunca más con respecto a la intervención de la justicia, ¿no? Espero que eso se cumpla realmente. A mí me inspira absoluta confianza lo que dice Padilla. Me parece un hombre que está diciendo la verdad. Yo no soy abogada, no entiendo del tema, pero es notable como siempre la justicia está involucrada con el poder político. Ahora volvemos, Chiche, y en un ratito, si me tiene paciencia, me voy a acercar para conversar con usted. Quiero preguntarle por el plan contra el hambre. Quiero preguntarle, digamos, usted habló recién de una palabra importante en la Argentina que es confianza. Si le tiene confianza a Alberto Fernández, si está expectante, si cree que va a haber tensiones en el liderazgo del peronismo, usted que proviene de ese movimiento. En las últimas horas se acercaron también a Kicillof ustedes, que es un territorio que conocen bien. En un ratito se lo pregunto. ¿Cómo ¿sí? no? Gracias, Chiche. Pero es imperioso hablar de los anuncios. De esto que algunos llaman plan económico, otros dicen apenas es una suerte de plan presupuestario. La realidad es que el gobierno mandó al Parlamento un proyecto de ley que tiene 4 ejes.
4 ejes estructurales. Son las 4 cartas del ministro Martín Guzmán. Hoy vamos a contar punto por punto las medidas tributarias. Vamos a hablar justamente de cada una de las cartas, ¿sí? Pero vamos una por una. Primera carta. Hoy fue una discusión enorme en producción si poníamos las cartas españolas o las de póker. Ganaron las de póker. El primer punto tiene que ver con las medidas tributarias. Ya está una de las cartas del ministro Guzmán. Es más, le pusieron G, que no existe en el póker, pero bueno. A ver, la primera carta tiene que ver con las medidas tributarias. Vamos a empezar con el impuesto a los bienes personales, ¿sí? En primer lugar, ¿qué se envió al Congreso? Que aumenta la alícuota a una escala de entre el 0.5% y el 1.25% y se faculta al gobierno a fijar justamente una alícuota hasta un 100% mayor a la máxima para tenencias radicadas en el exterior. Ya vamos a hablar de este tema porque hay mucha gente enojada, nerviosa con este asunto. Hay muchos argentinos que tienen dinero justamente en el exterior. Sí, lo que sí el gobierno aclaró es que aquellos argentinos que tengan dinero en el exterior, si reingresan los fondos al sistema financiero local, esa alícuota se vuelve la alícuota justamente máxima del 1.25%. Ahora lo vamos a hablar aquí con Fausto Spotorno y con los especialistas. Dijo el ministro Guzmán, queremos repatriar los capitales de los argentinos en el exterior. Si vuelve esa plata, no se cobra el impuesto. Por otro lado, anunció o envió al Congreso, dentro del proyecto, que se elimina el impuesto a la renta financiera, que agravaba justamente el ahorro en pesos. Impuesto también de la compra de divisas extranjeras. Recién lo hablábamos con Feynman. Vos comprás lo permitido, que es los $200, y obviamente también te alcanza este impuesto, que es $200, pero te van a cobrar el 30%. Y también quedó más que claro que en el proyecto van a gravar los gastos en el exterior, tanto de bienes y de servicios, con el 30%. Se elimina aquel que grava la renta financiera. Esto más o menos recién lo explicamos. ¿Podemos pasar a la carta número 2? Carta número 2, a ver. De medidas tributarias pasamos a las tarifas. Las tarifas. Otro de los temas centrales en este proyecto de ley. Se habló de un nuevo marco general, integral, para rediscutir el esquema tarifario. Dijo Guzmán, en 180 días vamos a cambiar el marco tarifario. En ese plazo se suspenden los aumentos. Dijo el ministro, queremos fomentar la inversión de energía. Después vamos a discutir esta noche si con estos cambios que intenta el gobierno mediante esta ley, sucederá lo que el ministro desea, con este panorama. ¿Alguien del sector de la energía vendría a invertir a la Argentina o las empresas que están invertirían en la Argentina? Lo vamos a hablar con Fausto Spotorno en algunos minutos. Carta número 3, a ver. Las 4 cartas del ministro Guzmán. Ya hablamos de las medidas impositivas, hablamos de las tarifas, jubilaciones. Jubilaciones. En un rato, con Adrián Trócoli, que es abogado especialista en este tema, vamos a estar pensando si efectivamente son las medidas que se estaban esperando. El ministro habló de una suerte de descalabro del sistema de seguridad social en los últimos 4 años. Dijo, el sistema actual lo debemos cambiar. Los jubilados estaban o están desprotegidos. Y aclaró, dejó bien en claro que el modelo de Mauricio Macri fracasó. ¿Fracasó? Se lo vamos a preguntar a Trócoli. Nos vamos a tomar 180 días, dijo Guzmán, para reemplazar la fórmula actual. Y anunciaron, va a haber un bono adicional para los que perciben la mínima. Diciembre 5.000 pesos, enero 5.000 pesos. También le voy a preguntar a Chiche Dualde si cree que es justamente lo que faltaba para este sector. Ya me lo contesta Chiche en algunos minutos. Carta número 3 del ministro Guzmán. 4, perdón. La última. De jubilaciones, medidas tributarias, tarifas, deuda pública. Deuda pública. ¿Las 4 cartas son iguales? Yo no sé jugar mucho al póker. Por ahí algunos... no. Cada uno tiene su palo. O sea, pero son diamante, corazón, pic. Pero con estas cartas, ¿alguien hace póker? Póker de Guzmán. Ahora me va a dar alguno que juega al póker, me va a decir si existe la posibilidad. El cuarto punto, la cuarta carta de Guzmán, pasa por el punto más enigmático. ¿Qué va a hacer el gobierno con la deuda? No se sabe bien. Posiblemente hayan guardado información
pero sí la ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para, lógicamente, renegociar. Ya se sabe que este gobierno sostiene que la deuda está completamente caída. Dijo el ministro, para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, necesitamos facultades más amplias para negociar. Pero no dio ningún tipo de detalle de la negociación de la deuda, ni mucho menos qué nivel de ajuste externo realizarán para buscar obtener dólares. Hay quienes dicen que esto, y recién lo discutíamos, todo lo que acabamos de ver es una suerte de devaluación encubierta. Hay quienes dicen que no es un plan económico. Hay algunos analistas que dicen y sostienen es apenas un plan presupuestario. Dame de vuelta las 4 cartas de Guzmán. Tarifas, medidas tributarias, jubilaciones, deuda pública, entre otras cosas, que anunció esta ley que fue enviada al Parlamento, que se va a discutir ahora, que se está, como se dice en la política, rosqueando ahora, en estos momentos. Una ley con 86 artículos que el gobierno intenta aprobar rápidamente, sobre todo antes de fin de año. Fausto Espotorno. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es un plan económico? ¿Es un plan presupuestario? No, la mayor parte de eso son medidas presupuestarias, ¿no? A ver, vos tenés una suba de impuestos ahí que básicamente va a tener un impacto del orden del 1,5 punto del PBI, más o menos. Y del lado del gasto, lo único que sabemos es lo de las jubilaciones, que no se va a hacer el ajuste automático. A ver, y ahí es donde tengo más preguntas que respuestas realmente. Sabemos que para las jubilaciones mínimas se va a aplicar 2 bonos, que va a generar, que es barato, digamos, dentro de todo. Lo que no sabemos es qué pasa con el resto de las jubilaciones, cómo va a ser el ajuste, qué se va a hacer o qué no se va a hacer, ¿no? Pero te diría que la mayor parte del paquete es un paquete de aumento de impuestos, y sí estoy de acuerdo, es que es como una especie de devaluación encubierta, pero con objetivo alterado, digamos. Vos cuando devaluás, tenés 2 impactos, un impacto positivo y un impacto negativo en una devaluación total. El impacto positivo es que es más barato de exportar, los turistas vienen más a Argentina porque es más barato, tienes algunos beneficios por el lado de la actividad económica. ¿Cuál es tu gran perjuicio? El salto inflacionario que te provoca la devaluación. Y esta es como una devaluación que intenta evitar el salto inflacionario, porque el dólar oficial queda fijo, intenta, no sé si lo va a lograr del todo, pero evita los beneficios de la devaluación. Porque vos pensás que hoy el exportador va a vender el dólar más barato que el oficial, así que no se va a ver beneficio por la devaluación. Y aquel que importa lo va a tener que, aquel que quiere comprar dólares, que quiere invertir, lo va a pagar a 30% más caro. Con lo cual es muy probable que los dólares alternativos que están dando en el mercado, ya sea el paralelo, que es ilegal, o los legales, que son el contado con liquidación, después vamos a repasar. Van a ir corrigiendo para arriba. En este momento hay como 5 o 6 tipos de cambio. Exactamente. Distintos. Bueno, y un dólar que si vos lo agarrás, en distintos lugares hay valores distintos, cotizaciones distintas, que en minutos vamos a repasar. Ahora, yo insisto con esto, Fausto. ¿No es más preocupante que muchos de ustedes que analizan la economía todos los días y se la transmiten a la gente, a nosotros y nosotros a la gente, sostengan que no hay un plan integral? Yo lo escuché hoy a Guzmán y Guzmán está convencido que esto es un plan integral. Pero a ver, Guzmán dice, bueno, hay un tema, actividad económica. ¿Qué pasa con la actividad económica? La actividad económica es eso, bolsa. Recesión. Recesión. Y no tenés nada acá. Recesión en los últimos 8 años, esto también hay que decir. Argentina viene estancada. Vamos a poner el nivel de actividad económica a 2 niveles de problema. Problema estructural, no crece la economía argentina, cae la productividad, no hay crecimiento del empleo. Argentina está parada, en gran medida por causa de la presión tributaria altísima que tiene Argentina. A esta presión tributaria, la economía argentina no logra generar recursos para crecer. Eso es estructural. Pero ya acá ni siquiera estamos pidiendo cambios estructurales porque ni estamos en esa discusión todavía. Acá estamos en la discusión de recomponer por lo menos la actividad económica que se viene cayendo desde hace unos meses. Ahora, yo te cambio la mirada. Y después... completad y te cambio la mirada y después, digamos, le voy a preguntar una cosa cortita a Chiche antes de acercarme para allá. Ahora, de este lado, ¿qué hay para recomponer la actividad económica? Para recuperar, no estoy hablando de hacer crecer, de inversiones, productividad, porque eso no hay nada. No hay nada hace bastante tiempo. Para recuperar la actividad económica, vos pensás que además de esto, yo te agregaría una carta más para ir al full más que al póker. A ver, explícame lo del full porque soy arado. No, 5 no se puede, pero para hacer un full, 2 y 3. 2 y 3. O 4 y 1. Eso es generala.
Bueno, eso es póker. Te me fuiste a otro juego. En póker también. Pongamos general, así que Los veo muy jugadores. Si hubieras puesto dados era general. Dame las cartas de vuelta. Hay una más que es el consenso fiscal. El consenso fiscal con los gobernadores. Con los gobernadores. Que no está en esta ley, pero que sí está en lo que se está aplicando. El consenso fiscal básicamente le da a los gobernadores la posibilidad de subir ingresos brutos, volver a subir los impuestos, etc. Eso sumado a varias medidas de acá, que son, por ejemplo, aportes patronales, que se va a dar de baja, sumada a la doble indemnización, que tampoco está ahí y que habría que sumarla. Esas cosas lo que hace es que la producción, la pyme, se vea ahorcada también en 2 segundos. Por más que vos ahora le des a la FIP un programa de pagos en cuotas a no sé cuántos años, el problema es que hoy la pyme, si tiene problema de actividad económica, si le suben los impuestos de las provincias, si tiene que pagar más aportes patronales y encima no puede pagar y tiene que despedir a alguien, está frita. Ahora, Adrián, ¿esto era lo que esperaban los jubilados? No, sin lugar a dudas, no lo esperaba nadie. Estábamos esperando... No sé qué podemos hablar de nivel de esperanza, pero a nivel de discurso uno sabe que tienden a exagerar siempre en la etapa de la campaña. Después, como electo, el primer mensaje que hubo para los jubilados fue recuperación del 20% para la jubilación. Que no se da. No solo no se da, sino que aparentemente, porque la ley no está clara, va a haber una afectación todavía mayor. Recordemos, cortito, los 2 últimos años, los últimos 5 años en realidad, vienen perdiendo contra la inflación. Sí. Ahora, el aumento por movilidad que tenían en diciembre, ¿no se los van a dar? Sí, el aumento de diciembre. El aumento se lo dan. Entonces, el jubilado va a recibir el aumento ya lo cobraron, de diciembre, más los 2 bonos, diciembre y enero, 5.000 pesos. No todos. No todos, los de la mínima. Los de... Vos decís que no alcanza. Sin lugar a dudas, porque primero no todos cobran la mínima. Este es el primer problema. Acá el objetivo que tiene esta ley, y está expreso, y además palabras de Guzmán, también hubo algunas que iban en esa línea, y casi te voy a pedir la opinión en realidad a los 2 economistas, habló de que la ley anterior no servía para deflacionar. Entonces, parece que la intención no viene para con los jubilados, sino con reducir el gasto a través de los jubilados. La reducción no va a ser tan directa, sino que en vez de mejorar la situación general, vos recién mencionabas a quienes los ayudaba. Bueno, ahí nos preguntamos si los jubilados son beneficiados o perjudicados por esta. Depende de quién. Los de la mínima, en principio, van a ser... ¿Cuántos son los de la mínima? Alrededor del 30%. ¿Y el de la mínima 40%. y 100 pesos? El de la mínima de 100 pesos va a ser parcialmente mejorado y en principio... Porque va a haber una escala. El bono, el premio que se le da, en realidad es así. Si cobras 14 lo cobras entero, si cobras 19.000 pesos no cobras nada. Este es un bono de hasta 5.000 pesos. Pero entre 14 y 19 vas cobrando... Vas cobrando proporcional hasta llegar a los 19. El problema es si vos cobrabas 17... ¿Te faltaban 2 o te faltaban 5 igual? ¿O te faltaban 7? Te faltaba más de recomposición que el que estaba en 14. Y el que estaba en 100, por supuesto que no está tan necesitado. Esto es un hecho, pero tiene una afectación muy superior al que tenía 14. Bueno, lo que establece esta ley en principio... Para el jubilado que está en 100... ¿Qué vas a decir? No, que no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿o sí? Si vos cobrabas 300 y aportaste durante 45 años por un salario de 300.000 pesos. ¿Pero quién cobra 300.000 pesos en Argentina? Juez. ¿Juez? No. Los jueces cobran bastante más que eso. Sí. Los jueces están todos arriba de 400. Pero espera, Adrián, yo no te quiero contradecir ni pelear ni mucho menos. No, pero un jubilado que cobra 100.000 pesos de jubilación, ¿vos lo considerás un afectado? Sin lugar a dudas. Si tuviera que estar cobrando 150, yo no te voy a preguntar cuánto cobras, pero imagínate que estás cobrando 300.000 pesos y pasás a vivir de golpe de 300 a 100. ¿Arrancás bien? Digo, ¿podés hacer ese cambio? A ver, también hay una realidad que es la capacidad de ahorro teórica. No, que hay que establecer prioridades respecto a quienes son los más necesitados. Totalmente de acuerdo. Hay que establecer prioridades. Pero prioridades significa que en algún momento le llega a los otros. Esto lo hablamos la última vez que nos cruzamos. Sí. El jubilado que se jubiló en diciembre de este año tiene un 20% menos de jubilación que el que se jubiló hace 2 años. Está Iván Sasovsky, que es especialista en impuestos. Sí. Bueno, este tema es muy interesante porque es el proyecto de solidaridad al que no se suma nadie a pagar impuestos, sino los que están en blanco. Y cuando recién hablabas del tema de los jueces,
es rarísimo, ¿no? Porque el tema del Poder Judicial y su incapacidad para pagar impuestos tampoco es apelada en esta ley. Claro. En esta ley le suspenden la movilidad a los jueces también, ¿eh? Bueno, pero digo que a nivel jubilatorio, Tanto. pero no a nivel impositivo. Claro. Es decir, se crean impuestos para todos, menos para los que no pagan. Con lo cual, esto está generando bastante discusión en todos los ámbitos, porque claramente se suman impuestos para todos los contribuyentes, que estamos en blanco. Obviamente no se busca nada de formalizar la economía, que hoy por hoy tenemos más de un 40% de informalidad, por lo tanto lo que se De hecho, tenemos medidas regresivas al subir las contribuciones. Totalmente, se suben las contribuciones, entonces que es la principal razón por la que existe economía informal, no son tanto los impuestos, sino los impuestos a la seguridad social, por lo tanto es como que se invita a la solidaridad, pero nadie se suma. A ver, Chiche, hay un intento, en este caso del gobierno, de la política, de tener una mirada, de hecho le ponen proyecto de ley solidaria, y de tener una mirada más redistributiva. Sin embargo, no es para pelear con la mesa. Noto gente que, digamos, que todavía sostiene que esto no es tan así. Claro, en realidad todas las personas que están hablando entienden de economía, yo no entiendo de economía, pero es una mirada de la mitad del vaso vacío, ¿no? Porque hay que estar en el gobierno para saber cuando hay un tango que decía, cuando desate el paquete, cuando vos desatás el paquete, que en realidad lo desatás de verdad cuando asumís, porque todo lo demás son suposiciones, números que te van tirando, y ahí te encontrás con una torta muy chiquita para repartir entre muchos. En este país es obligación de los argentinos, de todos, agrandar esa torta. Y es inmoral que haya un sector, el sector más pobre, los jubilados que ganan la mínima, los que no pueden comer, que no puedan hacerlo. Entonces me parece que estamos no solamente en un país, estamos en un continente absolutamente inequitativo. El señor planteaba que un jubilado de 100.000 pesos, bueno, sí, todos tenemos derechos. Ahora, gobernar es fijar prioridades. Y la prioridad tiene que ser hoy los que menos tienen. Lo que pasa es que a veces no alcanzamos a dimensionar qué es no tener. Cuando yo voy a un barrio y la gente me dice, hace 2 días que estoy tomando mate con pan, yo no puedo compararlo con la situación de otro que a lo mejor le alcanza para comer todos los días. Entonces, me parece que primero, como le dimos a Macri, como le damos a todos los presidentes, terminemos de ver las medidas y tratemos de tener una mirada un poco más solidaria de la situación en la que está el país, de la que no es solamente culpable Macri, ¿eh? Yo lo mismo pedí para Macri, tolerancia en sus primeros momentos. Después, bueno, fueron pasando las cosas que pasaron. A ver, Fausto, ¿sentís que son medidas solidarias las que toma el gobierno? No, solidario, a ver. Llamar esto solidario es como llamar a un violador un novio, básicamente. Porque no es solidario, requiere voluntad. Acá no hay voluntad, siempre es un solidaridad e impuesto son antónimos. O sea, si algo está impuesto no es solidario. Un minuto, los que se escuchan en la calle por estas horas, que creo que es un poco lo que representa Chiche, es los que más tienen que ayudar a los que menos tienen. Básico, ¿no? Sí, pero esto no se está dando. Eso existe siempre en los impuestos, perdón, porque uno paga los impuestos en función a su capacidad contributiva. Por lo tanto, por definición, siempre eso sucede. El tema es para esta ley, ¿quiénes son los que más tienen? Porque siempre estamos siendo aquellos que estamos de alguna forma en blanco en nuestra totalidad, en nuestro patrimonio, nuestro sueldo y todo. Pero hay una porción de la población que no paga impuestos y sobre los que no se hace nada. Claro, y eso es lo que yo estoy planteando. Ahí vuelvo a Adrián. Chiche. Y hay un 40% más o menos de gente que debería pagar impuestos y no los paga. Y nosotros como argentinos no tenemos la cultura de pedir la boleta cuando compramos. ¿Quién de nosotros, cuando no nos dan nada, vamos y lo reclamamos? No lo reclamamos. Y eso es parte de nuestro deber ciudadano. ¿Sí? Entonces hay también una evasión
Claro. de la que somos todos un poco responsables, porque uno va a otro país y hasta el atado de cigarrillos. Claro. Sí, se te da Ahora, la factura. Chiche, usted contaba recién qué le dicen en los barrios. La gente la está pasando mal desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pobreza se ha complejizado. Ya la pobreza no es solamente no tener para comer. La pobreza tiene que ver con la violencia, con la inseguridad, con la falta de vivienda, con la falta de salud, con no poder mandarlos a la escuela. La pobreza es muy compleja. Entonces, viendo ese marco, yo entiendo que hay que empezar por los que menos tienen y que siempre ninguno que gobierna, ni vos ni yo, somos moneda de oro para que todos nos quieran. Nadie, y sobre todo cuando se discuten estas cosas, yo ya lo viví, donde todos los sectores reclaman y pareciera que tienen razón, y seguramente tienen su razón. El tema es cómo haces para equilibrar esas pequeñas razones que tienen todos y elegir la más urgente. Yo creo que en este momento hay que elegir darle de comer a los chicos y apostar a la producción, pero desde una tarea que debe hacer el intendente. El intendente ya no está para pagar el foquito de luz o el bache. El intendente tiene que ir generando viveros productivos, tiene que ir haciendo acciones que favorezcan a todos aquellos que pueden producir pero que no tienen forma de producir. Ahora, Chiche, se empieza de abajo hacia arriba. Cuando usted escucha a los especialistas, usted conoce mucho el territorio bonaerense, lo gobernaron de hecho. Cuando escucha a los especialistas hablar, o al ministro Arroyo, por estas horas explicar el concepto de inseguridad alimentaria. Habla de 15 millones de argentinos que tienen inseguridad alimentaria, que comen lo que pueden, como pueden, de la manera que pueden. Eso es una catástrofe. Eso es prioritario. La tarjeta que... Alimentar. Por supuesto que no es la panacea, no es que... Es tratar de alguna manera combatir la indigencia, no la pobreza, la indigencia. Yo hoy estaba reunida con gente de General Rodríguez. Ellos van a hacer un entrecruzamiento entre el ANSES y la Asignación Universal para sacar la cantidad de personas a las que tienen que llegar. Hay mucha gente indocumentada. 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 General Rodríguez me decía, tenemos mucha gente, madres y chicos indocumentados. A esa gente no llega. Por eso yo le doy tanta importancia a la gente organizada en el barrio, en red, detectando todo eso que el Estado, ni siquiera el Estado municipal puede detectar. Porque es inmoral que en la Argentina la gente se muera de hambre. Entonces, podremos discutir... Es inmoral. Para mí es inmoral. Podremos discutir si a los que tenemos un poco más nos quitan más, si no podemos viajar al exterior y es injusto porque nos cobran... Todo eso lo podemos discutir. Ahora, yo trato de no mirar si el beneficio de esa dura realidad que van a tener que enfrentar algunos sectores, de alguna manera compensa que no tengamos pibes que no van a la escuela, que no tengamos pibes que no coman, porque son discapacitados intelectuales en el futuro. Estamos generando, valga la redundancia, generaciones de chicos que van a ser el futuro de Argentina con enormes limitaciones. Entonces, yo trato de ayudar en lo único que sé, que es hacer un diagnóstico con la misma gente, participativo, que es hacer un mapa real de la pobreza, porque por más que hay organismos que trabajan la pobreza, como el Observatorio de la Pobreza, en realidad son datos estadísticos y muestreos. Y hay que saber realmente qué está pasando en cada... Estamos dejando mucha gente afuera que es transparente para los que gobiernan. Entonces, lo primero que tiene que hacer un intendente, y yo pongo el foco en los municipios, es hacer un censo y saber exactamente cuáles son las familias. ¿Quiénes son los vecinos que no comen? Y no permitir los intermediarios. Y ¿Qué son los intermediarios? ¿Las organizaciones sociales? Claro. Pero ¿cómo? A ver, Chiche, esas organizaciones sociales tienen que tener un rol. Para muchos son intermediarios, para otros fueron los que contuvieron estos 4 años a que la gente la gente está mal y la pasó muy mal. Los movimientos sociales vinieron para quedarse. En el mundo, por distintas causas.
En Latinoamérica, perdón. No, por favor. En Latinoamérica lo hemos visto claramente, por derecha, por izquierda. Vinieron para quedarse. Ahora también los movimientos sociales tienen que encauzarse. Porque yo estoy cansada de escuchar gente que me lo dice. Me dan de baja si no voy. ¿Con qué autoridad, con qué legalidad un movimiento social puede dar de baja a una familia si no va a una marcha? Entonces, esto hay que evitarlo. Se evita a través de la tarjeta. La gente tiene que saber que la tarjeta le pertenece a él y a nadie más. Es bueno que lo diga. Ahora vuelvo sobre el tema, ahora le doy la palabra a los especialistas. Hay información que presenta Cecilia Devana. Atención con este título. Sí, Facu, la vicepresidenta está por viajar por 8ª vez a Cuba. Ya está autorizada por la justicia. Hoy los tribunales que tienen a su cargo las causas que la involucran la autorizaron a viajar por 8ª vez para pasar fin de año con su hija Florencia. Facu viaja, es el viaje número 8, como te decía, la autorizaron el Tribunal 2, que tiene Obra Pública, y el 5, que tiene OTESUR, y Los Sauces. Viaja el 28 de diciembre, vuelve el 12 de enero, va a pasar fin de año con su hija, que está ya hace casi un año, 10 meses, ya lleva a Florencia en La Habana. Es el primer viaje que hace como vicepresidenta. Su defensa informó los datos de los vuelos que hace vía Copa y dónde se va a alojar en La Habana. Y en esta ocasión, el fiscal Diego Luciani, del caso de Obra Pública, dictaminó a favor. Recordá, Facu, que las veces anteriores se opuso. ¿Por qué el cambio de posición? Porque Cristina ya fue indagada. Considera el acto procesal más importante del juicio. Acto de defensa del imputado, en este caso, ¿no? Exactamente. Y lo fundamental de que ella haya estado para concretarlo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que esto ya se concretó, él ya no se opone a que ella salga del país. Bien. Gracias, Ceci. A ver, vamos a las cartas del ministro. Hasta ahora ninguno me enseñó si esto es póker de Guzmán. Eso es un póker. Vendría a ser póker de Guzmán. Las 4 cartas del ministro: medidas tributarias, tarifas, jubilaciones, deuda pública. Para mí la más misteriosa, después quiero que me diga Espotorno si efectivamente sabe de qué manera va a negociar la deuda el gobierno. Pero quiero hablar del dólar, un minuto del dólar. Poneme el dólar acá, bueno, no sé qué dólar me vas a poner. Por ahí podemos poner un dólar, ahí va, el dólar. Dólar fragmentado vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de cambio distintos. Dólar minorista, no sé para qué sirve, ahora Espotorno me lo va a explicar, 63 pesos, cotización oficial. Dólar turista / ahorro, quiere decir que este dólar ya, según la cotización de 63 pesos, dólares, sí, pesos por cada dólar, ya el dólar turista o el dólar ahorro está en 81.90. Es decir, si vos vas a viajar al exterior, vas a pagar un dólar 81.90 una vez que sea ley. Si vas a comprar algún tipo de servicio en el exterior, vas a pagar este dólar. Dólar mayorista, corregime, Fausto, si explico bien, es el dólar que fijan los bancos, que compran los bancos para después venderlo a los ahorristas. El mayorista, sí, el mayorista es el de mercado mayorista, el de los grandes operadores. Sí. Pero que hoy... ese la gente ni lo ve. No, ni lo ve la gente, ni tampoco lo ven los bancos. 59.84. Oye, pero hay un solo comprador ahí hoy, ¿eh? Sí, ¿quién es? En realidad, el Banco Central. El banco. Y los importadores. Bien. Claro. El dólar blue, o algunos que son más políticamente correctos, lo llaman dólar libre. ¿Sí? Hoy cerró en 73, mañana puede estar, bueno, fluctúa. El dólar bolsa, ahora lo va a explicar también Fausto, 73.63. Y el tan mencionado, contado con liqui, 75.13. Fausto, ¿me ayudás? Sí. 6 tipos de cambio distintos. Yo simplificaré. El dólar bolsa y el dólar contado con liquidación es prácticamente el mismo. La única diferencia es que el contado con liquidación, vos... ¿Cómo funciona esto? Yo compro un bono contra pesos, quiero comprar dólares, quiero hacerme dólares. Compro un bono contra pesos, ¿está bien? Voy y lo vendo en la bolsa y me dan contra dólares. O sea, alguien que quería los pesos, que tenía dólares... ¿Quién quiere los pesos? Y alguien que tenga que pagar algo en pesos y no quiere ir al oficial a venderlo a 63. Bien. Como nadie lo va a vender a 63, si lo puedo vender a 75 por el contado con liquidación o por el MEP. La única diferencia entre el contado con liquidación y el dólar bolsa es dónde hago la operación final. Bien. Si la operación final la hago en el exterior, o sea, en realidad saco los dólares del exterior, de la Argentina, es el contado con liquidación, y si la hago en el local, lo vendo contra un bono localmente, entonces estoy en el dólar bolsa o dólar MEP. Bien. Esa es la diferencia entre esos dos. Iván, ¿vos lo del 30% lo considerás como un impuesto? O sea, ¿es un impuesto? A ver, es un impuesto, es un engendro que
tiene el nombre de impuesto. ¿Es un impuesto o un engendro? No, es un engendro que tiene el nombre de impuesto. En el proyecto de ley habla de impuesto. Sí. La verdad que es difícil definirlo como impuesto porque no alcanza una capacidad contributiva directa. Hay 3 formas de alcanzar, que son el consumo, el patrimonio y la renta. Parecería que encaja como en un impuesto al consumo, pero no lo es, porque el Estado argentino no puede generar un impuesto al consumo en el exterior. Pero, digo, por lo tanto, es un impuesto fiscal para mí. Por algún motivo, no sé, porque nosotros ya tuvimos un dólar, llamémoslo dólar turista, ¿no? Pero era distinto. Era distinto porque era cuenta de ganancia. Claro, ese es el tema. Era una resolución que estableció la propia AFIP en ese momento de Echegaray, muy hábilmente. Lo había establecido como una retención a cuenta del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales, según el tipo de contribuyente que seas. Entonces, no tuvo que pasar por el Congreso. Ahora se crea un impuesto que es definitivo, es decir, no me lo voy a poder computar. ¿Tiene rasgos de inconstitucional? Mira, nosotros estuvimos debatiendo muchísimo esto con colegas. La verdad es que como no hay antecedentes de un impuesto así, no tenemos antecedentes para poder ir a alegar que eso es inconstitucional, porque realmente se tiene que ver afectado una garantía constitucional. Nosotros creemos que pasa el test de constitucionalidad, pero que hay que ver después si no se está afectando la libre salida del país. Bueno, esa es libre circulación de capital y de personas. Un derecho constitucional. Exacto. Vos me estás poniendo, yo quiero salir de la Argentina y no puedo pagar ese 30. No puedo. Eso podría ser un caso afectando mi salida. Puntual. Pero vemos difícil que se pueda plantear la inconstitucionalidad porque es legal, o sea, va a salir por una ley del Congreso, porque en definitiva es equitativo para todos los que tengan la misma situación. Por lo tanto, nosotros tuvimos una discusión bastante particular para naturalizar esto y definirlo como un impuesto para poder después analizar si es constitucional. Hoy había cierto desconcierto, caos en las tarjetas de crédito, porque mucha gente se está preguntando, el sector de los argentinos que pueden preguntarse este tipo de cosas, yo compro algo en el exterior, hoy, donde no hay ley. Todavía no. Pero la tarjeta me cierra en 7 u 8 días. Se aplicará la ley. Ya con ley. Bueno, claro. ¿Estamos hablando de un gasto en el exterior o no? Eso en la ley particularmente, no lo dice. El tema del periodo fiscal es muy confuso. ¿Por qué? Primero arranca el artículo primero de ese impuesto, que es el impuesto país. Recordemos que tiene ese nombre, ese eufemismo, ¿no? Ese periodo fiscal dice que va a ser por 5 periodos fiscales. 5 años. No, es que no está definido que el periodo fiscal para este impuesto sea anual. Dice así, dice 5 periodos fiscales, pero no se define que sea anual. Entendemos que va a ser anual y que encima supera el periodo del mandato presidencial, con lo cual es bastante difuso. Y después, respecto a esto que vos planteabas, para cerrar la idea, establece que el momento del hecho imponible para este impuesto va a ser cuando se convierta la operación a dólares, dejando de alguna forma asentado que lo que preocupa acá es el uso de los dólares y no tanto la recaudación del impuesto. Fausto. A ver, yo creo que ese problema tiene varios problemas de impuesto. Primero es esto de ser una especie de evaluación sobre el exterior, pero también hay un montón de costos afectados. Hoy me llama una persona que se dedica a sistemas y me dice, che, ¿esto va también para los servicios contratados? Y sí. Me mata. Tiene excepciones para investigaciones, para el ámbito educativo. Oficial. No, oficial. Salud. Oficial. Si vos tenés un laboratorio privado, está frito. Libros en el exterior. Yo voy a hacer un curso ahora y tengo que pagar por estudiar. Es raro. Sí. Es raro. Pero, por ejemplo, es raro. A ver, si vos sos una empresa que hace, por ejemplo, aplicaciones de internet. Y tenés todo el material subido en la nube, o trabajás con la nube, o con servidores, o con servicios de procesamiento de datos en el exterior, en sistemas globales, te acaban de subir 30% todos tus costos, estructuralmente. Pero entonces, les cambio el planteo. ¿Por qué creen que todavía hay tantas dudas y tantos baches? Siempre sucede con un proyecto de ley que redactan algo. Para mí se está innovando, nunca antes pasó esto por el Congreso y se creó un impuesto de estas características, entonces claramente al innovar aparecen todas estas situaciones de fragilidad. Y a su vez quedan 7 días hábiles en lo que va para el que termine el año, y en estos 7 días hábiles se tiene que debatir esta ley, pasar por las comisiones, aprobarse en diputados, aprobarse en el Senado,
y a su vez promulgarse, que entre en vigencia, que la AFIP tome conocimiento de esto, que simplemente, realmente, si se hace, estaremos enfrente a un milagro, porque es algo que no tiene precedentes y que no podemos comparar. Con un montón de gente de vacaciones. Quería solamente hacer una pregunta. ¿Por qué la política nunca se ajusta, no? ¿Por qué, ¿por qué, digamos, los sectores medios son los que en general son los ajustables y la política, digo, los senadores siguen teniendo la misma cantidad de asesores, los diputados? Casi todo el sistema tributario argentino fue de emergencia. Y todo para ayudar a los pobres, y los pobres siguen creciendo. Y siempre por un periodo, de un año. Porque el impuesto a la renta se creó como una emergencia. Claro, lo que plantea Chiche para mí es sumamente válido. O sea, forma parte de vivir en sociedad. El tema es que nosotros ya tenemos una presión tributaria muy alta, entonces exigir algo más es lo que molesta. Todos estamos de acuerdo con que la pobreza extrema es nuestro principal flagelo como nación, pero estamos en una situación de impuestos altos y subirlos más parece como una provocación. Y además quiero aclarar una cosa, es muy probable que la generación de pobreza sean los impuestos altos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque muchos países pagan tantos impuestos o más que nosotros, pero tienen todo lo que tienen que tener. Y nosotros no tenemos absolutamente ni salud, ni educación, ni seguridad. Nada. Entonces, es más doloroso para los argentinos pagar semejantes impuestos. Esto es una realidad. Lo que pasa es que yo estoy tratando de mirarlo desde el único ángulo que puedo mirar las cosas, que es el que conozco. Así como ustedes pueden mirar las cosas desde lo económico, porque entienden. Yo lo miro desde lo que vivo constantemente. Y creo que esa frase, la política no se ajusta, es una frase hecha. Es una frase hecha. En mi caso personal, yo jamás en lo personal me quedé con un pasaje. Cambié un pasaje por plata. Nunca tuve los mínimos empleados necesarios. O sea, generalizar no es bueno, pero sí hay un gasto que tiene que ver con la política que hay que achicar. Ahí está, a eso iba. Cierro acá con Chiche. Me vengo para acá si charlamos los 2 minutos finales. Bueno. Y también me parece importante, Chiche, reivindicar un poco el rol de la política, ¿no? Absolutamente. Yo entiendo lo que planteaba Hugo, que uno, digamos, lo puede sentir en varios aspectos. Pero la política, sobre todo a lo largo de estos años de democracia, Argentina se va consolidando como una democracia insuficiente, seguramente, con defectos, pero me parece que reivindicar el rol de la política como un sector que ha contenido a mucha gente y que posiblemente, si la Argentina no se convirtió en estos días, estas semanas, en estas horas, en un escenario similar al que vimos en Chile, con tremenda desigualdad, como hay acá en la Argentina, fue seguramente por las organizaciones sociales, por la política. No, fue por la esperanza, porque había un cambio de gobierno. Eso hizo que acá no pasara lo que pasó. ¿Y a usted le da esperanza, Alberto Fernández? Yo quiero tener esperanza, la misma esperanza que tuve con Macri. Quiero tener esperanza. Y me parece que nosotros tenemos la obligación, por lo menos de darle el tiempo que se le da a todos los presidentes, a ver si la pega. Porque lo que estamos necesitando es que de una vez por todas un presidente nos saque adelante, en el que tenemos que participar todos, no poner piedras en el camino en el primer tiempo. Después tendremos tiempo de ser críticos. Démosle esa posibilidad. Yo se la quiero dar. Y cuando me vinieron a convocar, no tengo cargo, no tengo nada. Cuando me vinieron a convocar, dije sí. A pesar de que yo estuve en un espacio diferente políticamente. Pero me parece que es tiempo de comprometerse, no queda mucho margen, ¿eh? No queda mucho margen. ¿Sintieron cierta reivindicación al rol de Duhalde? No sé, no. Eduardo es otra cosa. Yo en lo personal, que Arroyo viniese a mi casa a pedirme que formara parte de la mesa o del consejo de lucha contra el hambre y que me pidiera rearmar las redes humanas en todo el país, para mí fue un reconocimiento, fue un mimo al alma. Después de muchos años de ostracismo, porque durante la etapa del kirchnerismo puro, yo no pude seguir sosteniendo a las mujeres que
necesitábamos seguir ayudándolas. Hoy esto a mí me parece importante en lo personal y para la gente. Déjeme 30 segundos que hay una información de último momento que de alguna manera cambia, reconfigura un poco todo lo que estuvimos charlando. Ya va a ver de qué se trata. La tiene Cecilia. Sí, Facu. Hace instantes nada más, a través de un comunicado, el interbloque de Cambiemos aseguró que no van a dar quórum mañana. Están reunidos en plenario y decidieron por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional, delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional. Esto se conoció hace instantes, es la decisión del bloque de Juntos por el Cambio. ¿No da quórum Juntos por el Cambio? No. Habla de la ley de solidaridad y reactivación productiva. No da quórum Juntos por el Cambio. Cambio. No sé si alcanza el quórum con los Habría que otros hacer el partidos. poroteo de los números, ¿no? Claro, yo creo que en este momento deben estar todos contando porotos. Pero yo dije en un momento en el comienzo que hay una rosca política de la rosca que... Bueno, que la reunión de ¿no? ayer con los gobernadores también tiene que seguramente haberse tratado este tema, ¿no? Pero bueno, no sé qué va a pasar. Pero esas cosas se resuelven en el momento de la sesión, porque por otro lado es necesario que asuman algunos diputados teniendo quórum. Claro. Hay por lo menos 4 que hoy tienen otros cargos que van a tener que asumir para alcanzar el quórum, ¿no? Hugo me da un consejo y ya nos vamos para el cierre, dale. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. No hay problema. Chiche, gracias. Le agradezco que haya venido. Lo mismo, siempre que la requerimos está presente. Así que muchas gracias, Chiche. Gracias. Bueno, cierro acá en la mesa. Una apreciación de cada uno. Empiezo por Adrián, dale. Sencillo. Voy a simplemente contestar 2 o 3 cuestiones que dijeron. Se habló de cultura. Nosotros no tenemos cultura de pagar impuestos, y si nosotros estamos diciendo que es lo mismo haber trabajado 47 años con aporte que no haber trabajado nunca, que van a duplicar la base, lo que estamos haciendo es producir un achatamiento. Le estamos diciendo a la gente, no aporte, que se va a jubilar con lo mismo. Esta cultura es claramente algo negativo. Y te voy a contar muy corto. Breve, porque me voy que algo quiero que me dijo hoy un cliente. Me dijo, acá tienen que poner los que más tienen. Yo puse toda la vida como un jubilado que está cobrando 50.000 pesos. Tengo que poner más. Yo estoy privilegiado. La verdad, aporté siempre, no es justo. Gracias, Doc. Fausto, una línea nomás. Línea nada más. Es un programa fiscal. El tema de pobreza, eso es la excusa. No hay un programa contra la pobreza. Realmente falta un programa contra la pobreza porque eso implicaría creación de empleo y producción, y eso no está. Iván, en una línea. Que se debata, estas leyes se tienen que debatir. Sí, vi tu rostro cuando... Sí, que se debata, que se tiene que abrir el quórum y se tiene que sacar buenas leyes de impuestos, porque si no es pan para hoy, hambre Seguro. para mañana. Ceci, repetí el anticipo, el último momento. Es el interbloque de Cambiemos, que anunció a través de un comunicado, acá lo tenemos, que no, dice, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio está reunido en plenario y decidió por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional, delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso manifestaron varios de la oposición hoy públicamente, así que mañana será un día muy, muy complicado para debatirse este proyecto. Gracias a todos, ¿sí? Y sobre todo a ustedes que están del otro lado. Mañana a las 10 de la noche hacemos 4 días. Chau.